¿Qué tal, mis hermanos? Les saluda su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva. Soy diácono permanente y pertenezco a la parroquia Jesús Divino Maestro aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y pues bueno, les agradezco su confianza al estar conmigo para meditar y juntos aprender cada vez más a amar a Dios, amar a Cristo y aplicar sus enseñanzas en nuestra vida diaria. Hoy vamos a meditar en este 3 de agosto del 2021, martes de la semana 18 de tiempo ordinario. Continuamos con el libro de los Números, capítulo 12, versículos del 1 al 3, se corresponde el día de hoy. Y aquí nos habla, pues sigue ese caminar por el desierto, y siguen las quejas en contra de Moisés, que se convierten en quejas también en contra de Dios. Primero era el pueblo el que se quejaba, como veíamos en días pasados, pero hoy nos presenta que hasta sus familiares, sus parientes empiezan también abrumar a Moisés con quejas. En este caso, sus hermanos María y Aarón critican a Moisés porque había tomado a una mujer extranjera como esposa. Esto no lo dice, no lo narra la escritura, pero aquí lo mencionan y esto es motivo de crítica por parte de ellos. Pero no solamente eso, critican también o de alguna manera no le dan importancia al rol profético de Moisés. Porque dicen, ¿acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? O sea, quieren igualarse como si ellos también fueran, todos somos profetas, pero hay niveles, como luego dicen. Moisés es el profeta y Dios les dice, a los profetas yo les hablo en sueños y en visiones. En cambio, a mi siervo Moisés lo veo personalmente, lo veo cara a cara. Entonces, Moisés toma con calma y no se enoja. Pero Dios se molesta, Dios se enoja con María y Aarón, defiende a Moisés y les explica el por qué es un profeta diferente a todos los demás. Entonces, el autor del libro interpreta como un castigo para María que después de eso, después de que Dios les dice que se retiren, María va cubierta de lepra. El libro lo interpreta como un castigo para María. Entonces Aarón se arrepiente y va y busca a Moisés y le pide perdón. Y Moisés, como siempre, con ese corazón magnánimo que tiene, intercede ante Dios y le dice, entonces Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, cúrala, por favor. Qué grande era Moisés, qué misericordioso era su corazón. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del 22 al 36, continúa, después de la multiplicación de los panes, Jesús les dice a sus discípulos, que ayer veíamos cómo, a pesar del dolor que tenía en su corazón, recibe a la gente, los atiende y después cura sus heridas, cura a sus enfermos y después hace la multiplicación de los panes para que todos coman porque ya era tarde. Hoy nos dice que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús le dijo a sus discípulos que se adelanten. Dice, adelántense mientras yo despido a la gente. Entonces los discípulos se suben a la barca y empiezan a avanzar despacio, mientras Jesús, una vez que despide a la gente, sube al monte. Dice, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Se recuerden cómo ayer no le permitieron. Él se buscó estar a solas para vivir su luto, para meditar en esa muerte de su primo Juan el Bautista. Hoy que ya por fin lo puede hacer, se va a meditar, a platicar con Dios y seguramente a llorar por la muerte de Juan. Entonces ya dice, llegada la noche, estaba él solo allí. Y ya de madrugada, entonces se encaminó hacia sus discípulos, pero la barca ya iba muy lejos y las olas empezaban a moverse por el viento fuerte que hacía. Jesús va caminando sobre las aguas hacia ellos. Los discípulos de por sí ya estaban asustados del oleaje que estaba y que los movía. Entonces al ver a Jesús o al ver a alguien que venía caminando sobre las aguas se llenan de pavor, de pánico y se asustan porque creen que es un fantasma. Pero Jesús, como siempre, con su voz los tranquiliza y les dice, no teman muchachos, soy yo, tranquilícense. Y entonces Pedro, como siempre, el más atrabancado, le dice, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Y Pedro, pues obviamente, baja de la barca y empieza a caminar. Ya me imagino cómo se sentía de ir caminando sobre las aguas dirigiéndose hacia Jesús. Pero siente el viento, siente las olas del agua, cómo lo mueven.
Y entonces quita la mirada de Jesús y voltea a ver las aguas, voltea a ver el viento, voltea y se llena de miedo. Me voy a hundir y efectivamente se empieza a hundir. Y le dice a Jesús, le clama y dice, sálvame, Señor. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando tenemos un problema, hay un dicho que dice, no le digas a Dios, tengo un grande problema. Dile al problema que tengo un Dios grande. Entonces, cuando nosotros enfrentamos los problemas con la mirada en Cristo, con la fe en Cristo, es más fácil salir adelante de ellos. En cambio, cuando dejamos de ver a Cristo y nos la pasamos viendo nuestro problema y sumidos en él, se vuelve un círculo vicioso y nos abruman. Eso es lo que les pasó a Pedro. Quitó la mirada de Cristo para ver el enemigo que tenía, que eran las olas, el viento, el mar, y se empieza a hundir. Pero fíjense cómo Jesús está cerca de todos nosotros. ¿Cómo puede estar cerca de mí ahorita aquí en Monterrey y estar cerca de ti donde tú me estás viendo? Que sé que hay personas que ven este video en Chile, hay personas que lo ven en Ecuador, hay personas que lo ven en Estados Unidos, en Alemania, en Polonia. Me ha tocado ver que algunas personas, le doy gracias a Dios y qué bueno que a través de este medio podamos llegar a diferentes lugares del mundo. Pero aún donde quiera que estés tú, ahí está el Señor contigo. Él está conmigo aquí sentado a mi lado, pero también está ahí contigo donde estás. ¿Cómo puede ser esto? Para Dios no hay imposibles. Y miren aquí lo que dice, Pedro iba caminando, todavía Jesús estaba retirado seguramente. Y entonces él le grita, sálvame, y se empieza a hundir. Y dice aquí, con palabra literal, inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, inmediatamente, no tuvo que Jesús correr, no, él simplemente extendió su mano y lo sacó. Basta que si tu fragilidad que te hizo que quitara la vista de Cristo porque te abrumaste de tus problemas, basta que le digas, Señor, sálvame, basta que voltees tus ojos y te acerques a Él, y Él inmediatamente te va a sacar. Sí le recriminó su falta de fe, pero no lo dejó solo, no lo dejó hundirse. Entonces, mi hermano, no te preocupes si flaqueas ante los problemas. Eso es natural porque somos frágiles. Por eso seguimos cayendo en el pecado. Pero te repito, no me canso porque esto es importante que lo grabes. No es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Si tú has caído en el pecado y te has levantado, has acudido a la reconciliación, te acercas nuevamente a los brazos amorosos de Cristo y sigues adelante en tu camino tratando de vivir de acuerdo a lo que Él quiere, entonces vas bien, no importa que sigas pecando. Ser santo, ser justo a los ojos de Dios es ser santo, y ser santo no significa no pecar. Ser santo es vivir esa lucha constante en contra del pecado, caminando de la mano de Dios. Pero si tú ya has caído en el pecado y te has quedado en él, si vives en pecado mortal, no importa cuál sea, en la delincuencia, en la infidelidad, en el fraude, no importa qué sea en donde estás sumido a la otra, te estás hundiendo como Pedro, te estás hundiendo en un mar de pecado que puede ser tu perdición. Pero basta que levantes la mano y que digas como Pedro, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús se acercará y te sacará. Pero recuerda que esto implica un compromiso. Ayer lo meditábamos y también es algo que decimos constantemente. Tú no puedes ser el mismo después de que Cristo te ha sacado del atolladero. Tú tienes que ser una persona diferente porque Cristo empieza a transformar tu corazón. Pero tienes que ser dócil, tienes que dejarte, no te dejes manipular por el mundo, mejor déjate guiar por Cristo, porque Cristo no te manipula, Cristo te guía y te forma. Y esta oración tan pequeña te puede ayudar mucho. Dile, Señor, tómame como soy y hazme como quieres que sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien, recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.